El profesor Belcrón se ajustó la bolsa de cristalina de su garganta y miró a la multitud reunida con la clase de petulancia que solo se logra con 3 doctorados y una absoluta inconsciencia de sí mismo. El anfiteatro del Departamento de Xenopsicología de la Academia Galáctica estaba más abarrotado que una nave de transporte en temporada migratoria, con representantes de 47 especies diferentes, todos ansiosos por escuchar al renombrado experto explicar por qué algunas civilizaciones eran claramente más evolucionadas que otras. Bienvenidos, colegas, al simposio de hoy sobre respuestas primitivas al miedo en especies menos desarrolladas. Belcrón anunció su voz con esa particular condescendencia académica que podría descascarar la pintura. Sus 6 ojos recorrieron al público, deteniéndose con aprecio en las cabezas de sus colegas profesores, que asentían con la cabeza. Hoy examinaremos cómo los rudimentarios mecanismos de lucha o huida demuestran la enorme brecha intelectual entre civilizaciones avanzadas como la nuestra y aquellas que aún están encadenadas a su brutal programación evolutiva. En la última fila, tan encorvado en su silla que estaba prácticamente horizontal, estaba sentado Jaque Martínez, el único humano en un mar de tentáculos, escamas y diversos apéndices que desafiaban cualquier clasificación. Tenía el aspecto de alguien que preferiría estar literalmente en cualquier otro lugar, incluyendo posiblemente un agujero negro. Sus dedos tamborileaban sobre su tableta mientras Belcrón hablaba monótonamente sobre el primitivismo emocional y la incompetencia biológica. Tomemos como ejemplo la respuesta al miedo. Belcrón continuó, chasqueando las mandíbulas en lo que parecía entusiasmo entre su especie. Ante el peligro, los seres inferiores recurren a toscas inundaciones químicas, adrenalina, cortisol, pánico. Mientras tanto, las especies avanzadas hemos evolucionado más allá de esas reacciones biológicas tan caóticas. Respondemos a las amenazas con una lógica calculada y un razonamiento superior. Un cefriano en la tercera fila levantó lo que podría haber sido una mano o tal vez un órgano sensorial. Profesor, seguramente no estará sugiriendo que todas las respuestas emocionales sean primitivas. Ah, pero yo sí, querido Quillax, respondió Belcrón con evidente deleite. Considere a la especie humana, por ejemplo. Varios seres del público se giraron para mirar a Jaque, quien ahora se examinaba las uñas con la intensidad de un arqueólogo que descubre una nueva tumba. Los humanos son conocidos por tomar decisiones basadas en el miedo. Toda su civilización se basa en evitar aquello que los incomoda. Incluso inventaron algo llamado entretenimiento de terror, donde se asustan deliberadamente por placer. Claramente, esto demuestra una especie tan dominada por el miedo que lo han convertido en algo recreativo. El público vibró con lo que parecía una risa entre 47 especies diferentes, creando un sonido como el de una campanilla cósmica discutiendo con un triturador de basura. Jaque finalmente levantó la vista de sus uñas. Por un instante, algo brilló en sus ojos. Algo que podría haber hecho que el profesor Belcrón reconsiderara el tema de su conferencia si hubiera estado prestando atención en lugar de regodearse en su propia superioridad intelectual. Además, Belcrón continuó, entusiasmándose con el tema como un político en una recaudación de fondos. Los humanos tienen una tendencia particularmente divertida a antropomorfizar sus miedos. Crean elaboradas mitologías en torno a la oscuridad, los sonidos desconocidos y el aislamiento. Es realmente conmovedor cómo necesitan crear historias para lidiar con instintos básicos de supervivencia que nosotros simplemente hemos superado. Fue entonces cuando Jaque levantó la mano. Sin dramatismo, sin urgencia, solo un gesto casual, casi perezoso, que de alguna manera logró cortar la pontificación de Velcro como un cuchillo caliente cortando mantequilla hecha de pura presunción. ¿Sí?, preguntó Belcrón, parpadeando con sus 6 ojos a la vez. El humano tiene una pregunta. Jaque se estiró, emitiendo un sonido que era mitad bostezo, mitad suspiro, y totalmente calculado para molestar. No era realmente una pregunta, profesor. Más bien una oferta. ¿Una oferta? Sí. Jaque se incorporó ligeramente, lo que para él era básicamente el equivalente a ponerse firme. ¿Te refieres a las respuestas humanas al miedo?
¿verdad? Qué primitivas y toscas son. De hecho, ese es el tema de la clase de hoy. Bueno, dijo Jake, y ahora definitivamente había algo en su voz que no había estado allí antes. Algo que hizo que los cristalinos cerca de la primera fila ajustaran inconscientemente sus índices de refracción. ¿Quieren que se los muestre? El anfiteatro quedó en un silencio sepulcral. No el tipo de silencio que se obtiene cuando todos escuchan atentamente, sino el tipo de silencio que se obtiene cuando todos intentan averiguar si acaban de oír lo que creían oír. El saco de la garganta de Belcrón pulsó 2 veces, lo cual fue excitación o indigestión. Muéstrenos qué exactamente. Una demostración de la respuesta humana al miedo con fines educativos, por supuesto. La sonrisa de Jake era el tipo de sonrisa que probablemente le parecería perfectamente inocente a cualquiera que nunca hubiera visto a un humano. Es decir, si van a dar una clase sobre esto, ¿no deberían sus estudiantes verlo en acción? Una experiencia de aprendizaje muy práctica. El público comenzó a vibrar de interés. Esto era mejor de lo que esperaban. No solo verían de primera mano el comportamiento primitivo del pánico humano, sino que tendrían un espécimen vivo demostraría su propia inferioridad como especie. Era como la mañana de Navidad si la mañana de Navidad implicara superioridad intelectual y validación académica. El profesor Belcrón prácticamente vibraba de anticipación. Esto es muy irregular, pero supongo que por el bien de la ciencia. Genial, dijo Jake, poniéndose de pie con la confianza despreocupada de quien definitivamente tenía un plan. Necesito que las luces se atenúen a la mitad, y si es posible, acceso a los controles ambientales del edificio, temperatura, humedad, circulación del aire, ese tipo de cosas. Ah, ¿y alguien puede conectarme al sistema de sonido? ¿Controles ambientales?, preguntó Kiyax, con tono de desconcierto. ¿Para qué los necesitarías para una demostración de miedo? La sonrisa de Jake se ensanchó apenas un poco. Créeme, quieres la experiencia auténtica y completa, ¿verdad? 10 minutos después, el anfiteatro se había transformado en lo que, caritativamente, podría llamarse atmosférico, y con menos caridad, ¿por qué aceptamos esto? Las luces se atenuaron a un suave resplandor ámbar que proyectaba extrañas sombras sobre las paredes curvas. De alguna manera, Jake había convencido a la IA del edificio para que le concediera acceso temporal a los controles ambientales, lo que debería haber sido la primera señal de alerta, pero la curiosidad académica había superado al sentido común. Jake estaba de pie en el centro del anfiteatro, con las manos entrelazadas a la espalda, con la apariencia de estar a punto de dar una presentación sobre las cifras trimestrales de ventas en lugar de demostrar reacciones de miedo primitivas. Así que empezó a conversar. ¿Alguien aquí ha acampado alguna vez? El público intercambió miradas. Varios seres emitieron ruidos que podrían haber sido risas o posibles problemas digestivos. Claro, claro que no. Diferentes caminos evolutivos y todo eso. Jake asintió con sabiduría. Bueno, los humanos tenemos esta tradición. Salimos a la naturaleza, nos sentamos alrededor de fogatas y nos contamos historias diseñadas para aterrarnos. Las llamamos historias de fogata. El profesor Belcrón se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Ah, sí. Lazos tribales primitivos a través de la estimulación compartida del miedo. Por favor, continúen. Gracias, profesor. El tono de Jake era tan seco que podría haber servido de leña. Esto es un clásico. Se llama La cosa en las paredes. Mientras hablaba, la temperatura de la habitación empezó a bajar solo 1 o 2 grados al principio. Nada perceptible para los seres concentrados en observar al humano hacer el ridículo. Érase una vez, empezó Jake, y su voz había adquirido un tono diferente, todavía informal, pero con algo subyacente que parecía resonar en el espacio en penumbra. Había un centro de investigación, muy parecido a este, de hecho, lleno de científicos brillantes de diferentes especies, todos trabajando juntos para comprender el universo. Algunos seres asintieron con aprecio. Esto sonaba apropiadamente académico.
Pero este centro tenía un problema, continuó Jake. Y ahora el sistema de circulación de aire empezó a susurrar suavemente por las rejillas de ventilación. Habían estado estudiando las respuestas al miedo en varias especies, registrando sus reacciones, catalogando sus debilidades, mapeando sus puntos de ruptura psicológicos. Un trabajo muy minucioso. La temperatura bajó otro grado. Alguien en la primera fila acercó sus extremidades al cuerpo. Los investigadores creían que eran tan inteligentes, tan avanzados. Irían más allá de las emociones primitivas. Verás, el miedo era solo algo para estudiar, no para experimentar. Jake empezó a caminar lentamente por el centro del anfiteatro. Sus pasos resonaban en la acústica modificada. Pero lo que pasa con estudiar el miedo es que a veces te devuelve el estudio. Las luces parpadearon una vez, tan breve que podría haber sido una coincidencia, pero Jake no pareció sorprenderse en absoluto. La primera señal fue el rasguño, dijo Jake, y justo en la Q, un suave rasguño empezó a emanar de las paredes. Nada dramático, solo el tipo de sonido que te hacía preguntarte si algo se movía detrás de los paneles. Al principio, justo de noche, seguridad lo descartó como el asentamiento del edificio. Las instalaciones antiguas hacen ruido, dijeron. Varios seres observaban el anfiteatro con expresiones que no reflejaban la misma confianza que hacía 5 minutos. Pero entonces los investigadores empezaron a tener sueños, continuó Jake, bajando la voz a poco más de un susurro, lo que de alguna manera lo hacía oír aún mejor en la acústica modificada. Sueños sobre ser observados, estudiados, catalogados. El sonido de rasguño se hizo un poco más fuerte, y ahora parecía provenir de múltiples lugares. El cepr llamado Kiyax definitivamente parecía incómodo. Y fue entonces cuando se dieron cuenta, dijo Jake, haciendo una pausa para el efecto mientras la temperatura bajaba a otro grado, de que cuando pasas suficiente tiempo estudiando algo, eventualmente te conviertes en lo que está siendo estudiado. El rasguño se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el sonido anterior. Jake lo dejó durar exactamente 7 segundos, lo suficiente para que el público notara la ausencia antes de continuar. Ahora, sé lo que están pensando, dijo, y su tono seguía siendo conversacional, seguía siendo amigable, pero había algo depredador arrastrándose en él. Ahora, están pensando, esto es solo una historia simple. Los humanos cuentan historias porque son primitivos. Pero ven, ahí es donde lo entendieron al revés. Se detuvo y encaró al profesor Belcrón directamente. Los humanos no contamos historias porque seamos primitivos. Contamos historias porque somos depredadores psicológicos máximos. Las luces se atenuaron un poco más y ahora el resplandor ámbar apenas alcanzaba para distinguir rostros entre la multitud. Varios seres se movían incómodos, pero no sabían por qué. Al fin y al cabo, solo era una historia, solo palabras. Ponlos a ustedes como ejemplo, continuó el profesor Jake, y la bolsa de la garganta de Belcrón se contrajo involuntariamente. Su especie, los Ctmorei, evolucionó en un mundo con estrellas binarias. Nunca experimentaron la oscuridad total, ¿verdad? Siempre hay algo de luz en el cielo. Por eso su gente desarrolló esas hermosas bolsas de cristalina en la garganta, ¿verdad? Refractan la luz disponible para comunicarse. Los 6 ojos de Belcrón se abrieron de par en par simultáneamente. Se suponía que Jake no debía conocer tanto detalle sobre la evolución de Kate. Eso era xenobiología especializada, no conocimiento general. Pero esto es lo interesante, dijo Jake, acercándose un paso al podio del profesor. Cuando los Kate Mowry se ven sometidos a la oscuridad total, sus bolsas de la garganta se convierten en un problema. No pueden regular la refracción correctamente. Los patrones de luz se vuelven caóticos, desorientadores. Es como tener una luz estroboscópica pegada al cuello que no puedes controlar. Como si estuvieran en Q, las luces volvieron a parpadear, y esta vez se mantuvieron más tenues. El saco de Belcrón latía erráticamente,
proyectando sombras danzantes y salvajes sobre su rostro. Iquillax, dijo Jake, volviéndose hacia la Ceprine, quien había hecho la pregunta anterior. Tu gente es fascinante. Evolucionaron de criaturas de colmena, ¿verdad? Aún conservan esos receptores de feromonas vestigiales. Normalmente, están latentes en las Ceprines modernas, pero el estrés extremo puede reactivarlos. Cuando eso sucede, empiezas a percibir el miedo de otras especies. El bucle de retroalimentación psicológica empeora cada vez más hasta que prácticamente te ahogas en el terror de los demás. El sistema de circulación del aire había ido aumentando gradualmente, y ahora era lo suficientemente fuerte como para transmitir el sentido por todo el anfiteatro. Las frondas sensoriales de Quillax comenzaron a contraerse incontrolablemente. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Valcram, pero su voz se quebró en la última palabra cuando su saco gástrico envió otro estallido de luz caótica por la habitación. Oh, he estado haciendo mi tarea, respondió Jake alegremente. Verás, esa es otra cosa sobre los humanos. Somos muy buenos en el reconocimiento de patrones y la preparación. He estado oyendo clases aquí durante 3 meses, profesor. 3 meses estudiando todas y cada una de las especies en esta sala. La temperatura había bajado 10 grados. Los arañazos regresaron, pero ahora parecían seguir un patrón, moviéndose por la habitación en un círculo lento. Varios seres miraban por encima del hombro, tratando de localizar la fuente. Nexari cerca de la puerta, continuó Jake, señalando con indiferencia a un grupo de seres insectoides. Ustedes son claustrofóbicos por naturaleza. Los espacios abiertos se sienten seguros porque pueden ver venir las amenazas, pero cuando la visibilidad disminuye y las rutas de escape se vuelven confusas, se vuelven agresivos. La lucha o la huida se impone con fuerza. Excepto para ustedes, es principalmente lucha. Sus mandíbulas ya están empezando a chasquear, ¿verdad? En efecto. Un suave chasquido se oía ahora desde esa sección del anfiteatro, acelerándose minuto a minuto. Los delegados Borton en la sección C. Sus respiradores acuáticos. Este aire seco ya los está incomodando. Pero cuando sus niveles de estrés se disparan, sus branquias empiezan a trabajar horas extras. Muy pronto, sentirán que se asfixian en una atmósfera que normalmente manejan sin problemas. Sonidos húmedos y jadeantes comenzaron a emanar de la sección C. Y los hermosos cristales del frente, dijo Jake, su voz ahora se oía claramente a través de la acústica modificada a pesar de hablar apenas por encima de un susurro. Perciben la realidad a través de la resonancia armónica. Pero cuando el sonido se vuelve impredecible, cuando los armónicos se vuelven caóticos, todo tu mundo sensorial empieza a desmoronarse. La realidad misma se vuelve inestable. Mientras hablaba, sutiles notas discordantes comenzaron a filtrarse por el susurro de los sistemas de circulación de aire. Nada obvio, solo lo suficiente para que los seres sensibles a los armónicos sintieran que el mundo se estaba volviendo fundamentalmente erróneo. Detengan esto de inmediato, ordenó el profesor Belcrón. Pero su autoridad se vio algo socavada por el hecho de que su saco de garganta ahora brillaba como un faro roto y su voz temblaba. Pero estamos llegando a la parte buena, dijo Jake. Y ahora su sonrisa era visible incluso en la penumbra, porque era el tipo de sonrisa que parecía generar su propia iluminación. Miren, todos ustedes han estado sentados aquí durante 47 minutos escuchando una conferencia sobre lo primitivas que son las respuestas humanas al miedo. ¿Pero saben lo que no han estado haciendo? Los rasguños cesaron de repente. La temperatura se estabilizó. Incluso los armónicos discordantes se desvanecieron. En el repentino silencio, la voz de Jake se escuchó con perfecta claridad. No has estado prestando atención a los tuyos. El silencio que siguió fue ensordecedor. No porque no hubiera sonido, sino porque cada ser en ese anfiteatro de repente fue plenamente consciente de su propia respiración, de sus propios latidos,
de sus propias respuestas involuntarias al estrés que habían estado descartando con tanta suficiencia como primitivas apenas una hora antes. Verás, continuó Jake, empezando a caminar de un lado a otro de nuevo, pero ahora sus movimientos parecían diferentes, más deliberados, como los de un depredador que hubiera estado esperando pacientemente el momento perfecto para revelarse. Lo que pasa con las respuestas humanas al miedo no es que sean primitivas. Es que hemos aprendido a usarlas como herramientas. La IA del edificio eligió ese momento para anunciar con una alegre voz automatizada: se ha detectado un fallo en el sistema ambiental. Por favor, mantengan la calma mientras investigamos. Varios seres se sobresaltaron al oír el anuncio. Jake ni siquiera parpadeó. Ups, dijo, sin parecer arrepentido en absoluto. Parece que algo va mal con los sistemas del edificio. Espero que eso no signifique que estemos encerrados aquí ni nada por el estilo. Como si estuviera en Q. El suave sonido de las cerraduras magnéticas al cerrarse resonó por todo el anfiteatro. Las puertas de salida se sellaron con una serie de clics decisivos. Jake, dijo el profesor Belcaen, con la voz ahora visiblemente temblorosa. ¿Qué has hecho? ¿Yo? Nada importante. Solo una pequeña demostración de creatividad humana. Jake sacó su tableta y la tocó con indiferencia. Verán, mientras ustedes preparaban sus clases sobre respuestas primitivas al miedo, yo estaba aprendiendo sobre sistemas informáticos avanzados. Resulta que, cuando eres estudiante de intercambio, te dan acceso a muchos recursos educativos, incluyendo los protocolos de mantenimiento del edificio. Las luces parpadearon de nuevo, pero esta vez permanecieron apagadas durante 3 segundos antes de volver a ese inquietante brillo ámbar. En la oscuridad, algo que podría haber sido una risa resonó en las paredes. Eso no es posible, jadeó Kijix, con sus receptores de feromonas ahora completamente activos, inundando su sistema con la sensación de terror de otras 46 especies en pánico. La IA del edificio tiene múltiples capas de seguridad. Oh, claro, asintió Jake. Seguridad realmente impresionante. Me llevó casi 2 semanas encontrar todas las puertas traseras. ¿Sabías que si clasificas algo como un experimento de investigación psicológica y obtienes los códigos de aprobación académica correctos, puedes anular casi cualquier protocolo de seguridad? Gracias por aprobar eso. Por cierto, la bolsa de garganta del profesor Belcron ahora estaba parpadeando tan rápido que les estaba dando dolor de cabeza a todos los que estaban cerca. Nunca firmé ningún código de aprobación. Revisa tu mensaje del martes pasado, sugirió Jake amablemente. Justo después de tu clase matutina sobre la explotación de las vulnerabilidades psicológicas en especies inferiores. Gran título, por cierto. Realmente inspirador. Los arañazos regresaron, pero ahora acompañados de algo más. Pasos. Pasos lentos y deliberados que parecen atravesar las paredes. Rodeando al público atrapado como un tiburón alrededor de su presa sangrante. Lo hermoso de los humanos, continuó Jake, alzando ligeramente la voz para hacerse oír por encima del creciente pánico del público, es que no solo sobrevivimos al miedo. Lo domesticamos. Lo criamos. Lo convertimos en entretenimiento, en arte, en armas. Los Nexari junto a las puertas intentaban ahora abrirse paso a zarpazos, con las mandíbulas chasqueando en rápidos patrones de angustia. Los cristalinos estaban apiñados, sus sentidos armónicos completamente desbordados por el caos discordante que Jake había tejido en los sistemas de los edificios. Somos la única especie en la historia galáctica conocida que se asusta voluntariamente por diversión, dijo Jake, con una voz que atravesaba el creciente pandemonio con una claridad antinatural. Películas de terror, casas embrujadas, deportes extremos. Nos sentimos tan cómodos con el miedo que lo hemos convertido en una actividad recreativa. La temperatura empezó a bajar de nuevo, pero esta vez más rápido. Los delegados Borton jadeaban a gritos, con las branquias trabajando a tope mientras el pánico dificultaba aún más la asimilación del aire seco. Pero aquí está lo realmente interesante,
continuó Jake, aparentemente ajeno al caos que lo rodeaba. La razón por la que podemos convertir el miedo en un arma con tanta eficacia no es porque no lo sintamos. Es porque lo sentimos constantemente y hemos aprendido a funcionar de todos modos. Los pasos en las paredes se detuvieron justo detrás del podio del profesor Belcrón. Todos podían oírlos, pero no había ningún lugar de donde pudieran provenir. La pared era de metal sólido y materiales compuestos. Niños humanos, dijo Jake, bajando la voz a ese mismo susurro conversacional que, de alguna manera, se oía a la perfección. Tienen miedo de los monstruos debajo de la cama, de las cosas en los armarios, de los sonidos en la oscuridad. ¿Y saben lo que les dicen los padres humanos? Las luces del edificio se apagaron por completo. La luz de emergencia debería haberse encendido. Entró de inmediato, pero por alguna razón no lo hizo. La única iluminación provenía de la bolsa de la garganta de velcro, que emitía destellos frenéticos, y de la tenue bioluminiscencia de algunas especies en pánico. En la oscuridad, la voz de Jake continuó, y ahora parecía provenir de todas partes a la vez. Les decimos que los monstruos no son reales, pero también les enseñamos que, incluso si lo fueran, los humanos dan más miedo. Un nuevo sonido comenzó a emanar de las paredes. Esta vez no era un rasguño, sino algo que sonaba inquietantemente parecido a una respiración. Una respiración lenta, profunda y paciente de algo muy grande. ¿Quieres saber la verdadera diferencia entre los humanos y las demás especies de esta habitación?, preguntó Jake, y ahora su voz provenía definitivamente de múltiples direcciones, como si el propio edificio hablara. Han pasado millones de años de evolución intentando eliminar el miedo de su psicología. Nosotros hemos pasado millones de años aprendiendo a usarlo como combustible. El profesor Velcro gimoteaba abiertamente, con sus 6 ojos recorriendo frenéticamente la oscuridad. Por favor, jadeó. Deténganse. Lo entendemos. Nos equivocamos con los humanos. Ah, pero profesor, respondió la voz de Jake, y ahora parecía provenir directamente de detrás de todos los seres en el anfiteatro simultáneamente. La demostración aún no ha terminado. El sonido de la respiración en las paredes cesó de repente. Y en el silencio absoluto que siguió, todos los seres en la sala se dieron cuenta de que estaban conteniendo la respiración, esperando lo que viniera después. Las luces volvieron a encenderse. No gradualmente, no con un destello dramático. Simplemente alcanzaron su máxima intensidad, inundando el anfiteatro con la iluminación académica normal y aburrida. La temperatura comenzó a volver inmediatamente a los niveles estándar de un aula. El sistema de circulación de aire recuperó su zumbido silencioso habitual. Los rasguños, los pasos, la respiración, todo simplemente cesó. Jake Martínez permaneció exactamente donde había estado cuando comenzó la demostración. Con las manos entrelazadas a la espalda, con aspecto de haber terminado de explicar el presupuesto trimestral en lugar de aterrorizar psicológicamente a todo un auditorio lleno de supuestos seres superiores. Y eso, dijo, en el mismo tono conversacional que había usado para comenzar su relato de la fogata, es una demostración de la respuesta humana al miedo. El silencio que siguió fue diferente del silencio aterrorizado de momentos antes. Era el silencio de 47 especies diferentes intentando procesar lo que les acababa de suceder, intentando reconciliar el hecho de que seguían vivos, a salvo, sentados en un aula perfectamente normal con la absoluta certeza que habían sentido momentos antes, de que algo terrible estaba a punto de devorarlos. El saco gástrico del profesor Belcrón seguía latiendo erráticamente, proyectando patrones de arcoíris sobre su escritorio. ¿Cómo? Se las arregló para graznar. ¿Cómo lo hiciste? Psicología simple y manipulación ambiental, respondió Jake, sacando su tableta y pasando algunas pantallas. Los humanos descubrieron hace mucho tiempo que el miedo no se trata solo de lo que realmente existe. Se trata de lo que podría estar ahí, lo que podría estar ahí, lo que tu cerebro te convence de que está ahí. Señaló el anfiteatro,
que ahora lucía exactamente igual que al principio de la clase. Iluminación normal, temperatura normal, sonidos normales. En realidad, no cambié mucho físicamente. Bajé la temperatura a 10 grados, modifiqué la iluminación, reproduje algunos sonidos pregrabados a través del sistema de circulación de aire y aproveché algunas vulnerabilidades de seguridad muy pequeñas para controlar las cerraduras y hacer algunos anuncios. Los pasos, susurró Jax, con sus frondas sensoriales aún crispadas. La respiración, sonaba como si algo estuviera en las paredes. Ilusión acústica, explicó Jake con paciencia. Los humanos llevan miles de años usando el sonido para crear efectos psicológicos. Sonido envolvente, audio espacial, manipulación de frecuencias. Es increíble lo que se puede hacer con el sistema de altavoces de un edificio si se sabe qué armónicos usar. Pasó el dedo por su tableta y, de repente, su voz provenía de la pared izquierda, luego de la derecha, y luego directamente detrás del profesor Belcrón. El audio direccional no es precisamente tecnología de vanguardia, pero cuando ya estás preparado para el miedo, tu cerebro llena los huecos. Los cristalinos se desenrollaban lentamente de sus grupitos protectores, reajustando sus sentidos armónicos al entorno acústico normal. Una de ellas logró hablar. Su voz resonaba con matices confusos. Pero la IA del edificio, el sistema falla. Oh, ¿eso era real?, admitió Jake alegremente. De hecho, pirateé los sistemas del edificio, pero no de forma peligrosa. Simplemente activé algunas rutinas de diagnóstico y desactivé temporalmente la iluminación de emergencia. Por cierto, las cerraduras magnéticas de las puertas nunca se activaron. Fue solo un efecto de sonido. Caminó hacia la salida más cercana y empujó la puerta con facilidad. Varios Nexari corrieron hacia ella de inmediato, pero se detuvieron, con aspecto avergonzado. El verdadero truco, continuó Jake, dejando que la puerta se cerrara de nuevo. No fue tecnológico, fue psicológico. Verán, pasé 3 meses estudiando a cada una de sus especies. No solo lo básico que aprendes en Xenobiología 101, sino la psicología cultural y evolutiva profunda, tus miedos, tus detonantes, tus vulnerabilidades biológicas. Señaló al profesor Belcrón. Kate sí que tiene problemas con los patrones de luz caóticos. Los cefrianos sí que pueden reactivar receptores de feromonas latentes bajo estrés extremo. Los Nexari sí que son claustrofóbicos. Todo eso era cierto, pero tú no provocaste esas respuestas. Belcrón dijo lentamente, mientras su garganta por fin empezaba a estabilizarse. Acabas de hacernos creer que sí. Exactamente. La sonrisa de Jake era ahora genuinamente cálida. Nada de depredador. Te di los estímulos reales justos para que tu cerebro hiciera el resto del trabajo. Eso es lo que pasa con el miedo, profesor. En realidad no se trata de amenazas externas. Se trata de la percepción interna de las amenazas externas. Guardó su tableta y cogió su mochila del asiento. Los humanos no evolucionaron más allá de las respuestas al miedo, como sugeriste en tu clase. Evolucionamos para comprenderlos, manipularlos, usarlos como herramientas. Inventamos el entretenimiento de terror no porque seamos primitivos, sino porque somos la única especie que descubrió cómo practicar el miedo de forma segura. Contamos historias de miedo alrededor de fogatas porque el miedo narrativo es la forma en que entrenamos nuestro cerebro para manejar el miedo real. Jake se echó la mochila al hombro y echó a andar hacia la salida. Todo niño crece aprendiendo que el monstruo debajo de la cama no es real, pero el miedo al monstruo sí lo es, y lo que es más importante, que los humanos somos muy buenos creando monstruos cuando lo necesitamos. Se detuvo en la puerta y volvió a mirar al público, aún atónito. La verdadera lección aquí no son las respuestas al miedo, profesor. Se trata de las respuestas basadas en suposiciones. Usted asumió que, como las reacciones humanas son emocionales, deben ser primitivas. Pero emocional no significa estúpido. Solo significa que hemos aprendido a usar una gama más amplia de herramientas.
El profesor Belcrón recuperó la voz. ¿Qué cursa el próximo semestre? La sonrisa de Jaque había regresado, pero ahora parecía la de un estudiante universitario normal, satisfecho con su rendimiento académico. Psicología interespecies, xenobiología avanzada y escritura creativa. Resulta que hay mucha coincidencia entre esas materias. Empujó la puerta, dejando que los sonidos normales del pasillo se filtraran al anfiteatro. El sonido de los estudiantes charlando, pasos en el suelo, el bullicio cotidiano de la vida académica, la realidad, en otras palabras. Ah, y el profesor Jaque respondió por encima del hombro. Para tu próxima clase, quizá quieras considerar el tema de por qué los humanos inventaron las películas de terror para divertirse. Creo que sería muy educativo. La puerta se cerró tras él, dejando a 47 especies de seres supuestamente superiores contemplando el hecho de que acababan de ser superados en inteligencia, maniobras y educación a fondo por un miembro de la especie de la que se habían estado burlando por ser primitivamente emocional. Y en algún lugar de sus mentes, la mayoría ya se preguntaba de qué más serían capaces los humanos cuando realmente se lo propusieran.